Después de esta Semana Santa y en plena Pascua, son muchas las cosas que tenemos para comentar al oído, compañeros. Adelante. Pues doctor Señor. Fernando, ¿le parece si hablamos un poquito de qué quiere, por dónde quiere empezar? ¿Revolcón ministerial o la pelea entre Daniel No, Coronel y Gustavo Petro? No, por el por- revolcón que nunca llegó, ¿no? ¿Cómo lo anunciaron, por Dios? Ave María, que viene el revolcón, que van a salir no sé cuántos ministros, que el presidente Duque le solicitó la renuncia a todos, que quiere estar en libertad para reevaluar las condiciones de su gobierno y encauzarlo mejor. Y nada, Pues, vísperas de mucho día de nada, ¿no? pues vea, alguien del alto gobierno me decía el otro día, es que entre más hagan ruido con la insistencia de cambiar a uno de los ministros, específicamente la ministra de Justicia, Gloria Borrero, a quien le pidieron la renuncia en la plenaria de Cámara de Representantes la semana antepasada, ¿recuerda usted? Eduardo Rodríguez, eso es lo que tienen que hacer cuando los opositores siempre, pedir la renuncia. Lo que pasa es que es que ese no es opositor. a veces lo hacen con tanta contundencia. Mi padre, por ejemplo, se especializó en tumbar ministros de guerra y tumbó 3 en fila. Los tumbó y les pedía la renuncia en el Congreso y salían y renunciaban, porque pues quedaban tan mal que no les quedaba otro camino que el de la renuncia. Bueno, eran otros tiempos y otros ministros. Y... Bueno, aquí, sí, no, o sea, aquí no es a la comparable. ministra que más se le ha pedido la renuncia a través, por lo menos, de los medios de comunicación, ha sido a la de Justicia. Y en el Congreso de la República. Inclusive por el mismo partido, por el Centro Democrático, Sí. que fue lo que hizo Eduardo Rodríguez Eduardo Rodríguez fue uno de los que pidió esa renuncia. cuando derrotaron al gobierno en la Cámara de Representantes en el trámite de las objeciones presidenciales. Eduardo Rodríguez le dijo, ministra, aquí no hay una buena comunicación, no se hizo un buen trabajo con el Congreso de la República, creo que lo mejor que puede hacer es renunciar. Se le vino medio mundo encima a criticarlo porque había dicho algo además que muchos sienten y no son capaces de decir. El caso es que en ese revolcón ministerial, doctor Fernando, lo que se vendría son decisiones a raíz de la salida de la ministra de Justicia, Gloria Borrero, quien estaría calentando, dicen, y sería muy posible candidato a ocupar ese lugar, sería el ex viceministro suyo, Rafael Nieto Loaiza, quien está siendo impulsado por un grupo importante de Pero uribistas. difícil que tenga el beneplácito del presidente de la República, ¿no? Hasta donde entiendo es muy fría esa relación entre ellos dos. Sí, realmente. Y el otro Sí, no nos ministerio. ilusione, Demar. Y el otro. No Y- nos diga cosas que no van a pasar. Pero- sería un ministro Ah, de un gran excepción, ministro, un sin lugar a ministro de dudas. excepción, no le quepa ninguna duda, y que le daría al gobierno un aire distinto en el Congreso, porque no son pocos los que han dicho que en el Congreso han dejado solo al gobierno. Pero el gobierno tiene los ministros que ha querido que lo defiendan. Y entonces, y en- ¿qué se puede? Y en el caso de ella, pues no es precisamente Bueno, pero una defensora todo, de nada. todo un revolcón para un No, ministerio. pero hay otro Bueno. ministerio también. El otro ministerio en el que habría cambio sería el del Interior por cuenta de la situación del manejo en el Congreso que ha tenido la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. La han criticado mucho porque no tiene buen contacto con el Congreso, porque no ha tenido manejo con ellos tampoco, y se habla entonces también de la salida de Nancy Patricia Gutiérrez, y viene una ficha que ya suena con bastante fuerza, sería el consejero presidencial para la política, el doctor Jaime Amín, quien estaba aspirando, según dicen en los corrillos, a llegar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero como eso se malogró, parece que es firme candidato. La consolación es el ministerio número 1. Bueno, no es mal premio de consolación. Sí, es un muy buen premio. ¿Y Miguel Ceballos qué? Y Miguel Ceballos está calentando la ruana fuertemente, dicen, lo tienen como carpintero, haciendo el cajón porque él quiere ser ministro del Interior y de Justicia. Pero muchos coinciden, muy cercanos al presidente, en que el doctor Miguel Ceballos no tendría tanto alcance para poder reemplazar Claro, a y es que Ceballos, recordemos, prácticamente compartió cautiverio con Nancy Patricia en el Cauca durante un mes, ¿no? Bueno, pero yo le quiero decir lo siguiente. Si se va a hacer un juicio de la ministra del Interior, está bien que se lo haga a la luz de la capacidad que haya tenido de manejar o de no manejar el Congreso. Esa es una de sus tareas fundamentales. Pero para mí, la tarea fundamental del ministro del Interior es el manejo del orden público.
Sí, el cual se les desbordó durante un mes en la Panamericana. Si es por ¿Cómo? eso, tiene 0 en la nota. Ay, No, pues no hay. ¿Cuál orden Sergio. público Sí, hay en este sí, país? sí, Ay, pues Vanessa dijo lo que yo quería decir. Es que no es que el orden público haya estado manga por hombro en ese mes, sino que usted ve las noticias de cualquier día. Ah, no, de acuerdo. Sí que- de ah, acuerdo, de bueno, acuerdo. bueno. ¿Y Bueno, qué está pero pas- también ahí le y cabe qué está responsabilidad al pasando? ministro de ¿Y qué- Defensa, ¿no? Además. No, el ministro de Defensa, usted sabe que ese es un ministerio que cumple órdenes, ¿no? Sí. Que cumple, si las cumple mal, Si le llegan, además, ¿no? si le llegan, claro, claro. Pero no es el Ministerio de Defensa el que maneja las cosas. Las situaciones de orden público le corresponden al ministro del Interior, que es el que hace la política en grande. Y mire lo que está pasando. ¿Quiere que le cite? Catatumbo, Bajo Cauca, Chocó, el Darién, el Valle del Cauca, en todo el Valle del Cauca y especialmente en la zona del Pacífico, el Cauca entero, Nariño, Caquetá, Putumayo. ¿Quiere seguir la lista? No, bueno, pues el país bueno, entero, doctor Londoño. El orden público no puede estar peor, no puede estar peor. ¿Esto del posconflicto es una charada o es simplemente una contradicción en los términos? Posconflicto. Nunca tuvimos más violencia. Es como que dijeran que en México también están en el posconflicto. ¿Vio las noticias? Claro. La mayor cantidad de asesinatos en la historia de México se cometió en este trimestre. No hay ningún trimestre en la historia de México que se parezca con este. Bueno, me imagino que después de la revolución, yo no sé si están haciendo esa salvedad de la guerra civil mexicana, tal vez un trimestre más sangriento. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué cito a México? Porque es el mismo factor productor del resultado, el narcotráfico. El narcotráfico, por supuesto. El narcotráfico. ¿Y qué ha hecho el Ministerio del Interior en la lucha contra el narcotráfico? Bueno. Sí, y los retos que tiene el Ministerio del Interior para esta semana, más puntualmente, cuando se anuncian amplias movilizaciones a nivel nacional. Si quieren, demos un repaso de lo que nos espera Pero en es que esta ni semana. siquiera movilizaciones, Sergio, paros. Sí, o sea- paros. Mire, bueno, aquí Entonces, tengo... lo contrario de las movilizaciones. Sí. No, es que sí, se movilizan para paralizar en realidad. Bueno, aquí tengo gran movilización por el agro, es convocada por la Dignidad Agropecuaria. Se estima la participación de más de 550,000 familias. Esto es el 24 de abril, en 2 días, pasado mañana. Después, el jueves, gran movilización nacional convocan organizaciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles y gremiales. Y como si eso fuera poco, paro camionero desde el 27 de abril. Además, hoy posibles marchas de los indígenas Uwa cerca al campo Arauca, en el departamento de Arauca. Mañana en Córdoba, la Mesa de Coordinación Interinstitucional para el Sur de Córdoba también estará instalada. En el Caquetá, paro indefinido de cocaleros, nada más y nada menos. Bueno, Pero esos ojalá pararan para siempre, ¿no? Ojalá pararan para todos. siempre. No, ese paro sí hay que estimularlo. Sí, Ese que paro sí paren, hay que paren los estimularlo. cocaleros, Que paren pero que los paren de cocaleros, producir. 25 de abril, Caquetá y Risaralda, paro de transportadores en respaldo a los indígenas del Cauca. Como si pues no hubiéramos tenido ya suficiente. No arreglaron ya, pues, y no tienen bueno, la plata. bueno. Usted me menciona ahí entre los grupos que protestan los estudiantes. Sí, Y es que no quedaron contentos con la plata que les dieron, ¿o qué? No, el jueves van a salir a marchar también. En solidaridad con otros sectores sociales también se movilizan. Y ojo, porque el 26 será el viernes, ¿no? Sí. Paro indefinido convocado por el Comité Interdepartamental por la no inclusión del mejoramiento de la vía entre Putumayo y Nariño. Así que Ministerio del Interior pues necesita un ministro que le ponga atención a todo esto y lo va a tener muy complicado esta semana. Plata Bueno, para pues- todos, plata para todos. No, eso sí, la chequera está lista, ¿no? Bueno, listo. Entonces no hay problema. No hay problema que cada uno diga cuánto quiere y se elegir el cheque. Sí, ¿no? como ha sido costumbre desde agosto. Entonces olvidémonos del ministro del Interior y que maneje la política el ministro de Hacienda con la chequera en la mano. Bueno, es una idea. No, lo peor Claro. es que el pobre Carrasquilla que estará diciendo, estos acá negocian y yo sin plata, y ellos van y le dan plata a todo el mundo.
alguien se preguntará, Sergio, y es bueno salirle al paso a esa posibilidad. Y es que en el gobierno de Santos, ¿por qué no había tanto paro y por qué no había tanta manifestación? Sencillamente porque todo se manejaba con mermelada. Es decir, todo se manejaba con dinero público. ¿Qué significó el endeudamiento más horroroso que pudo imaginarse el país? En la época de Santos, en los 8 años de Santos, el país se endeudó tanto como en los 200 años anteriores. Entonces, ahí sí cabe decirle que fue a punta de chequera como se manejó el orden público en el país, sobornando a la gente, comprándola. Endeudando a los colombianos. Endeudando a los colombianos. Y entonces ahora, ¿por qué no pueden seguir lo mismo? Pues porque ya el endeudamiento llegó al tope y ya no es posible más. No es posible más. La olla está raspada. Y tuvimos en la mitad una bonanza petrolera que le permitió al gobierno otras libertades, como gastarse toda la plata de la bonanza petrolera sin que se notara en nada, es decir, para robársela íntegra. Eso fue lo que hicieron con la bonanza petrolera. Bueno, en medio de tantas noticias complejas tenemos que celebrar una maravillosa. Ha sido nombrado director de la Justicia Penal Militar un amigo de esta casa y un gran colombiano, el doctor Alejandro Ramírez. Se posesiona hoy. Hoy toma posesión de su cargo el doctor Alejandro Ramírez como director de la Justicia Penal Militar, para darle la significación que debe tener. Es que la Justicia Penal Militar tiene que estar extendida a todos los sectores. Es que el doctor Camilo Espina y el señor Iguarán acabaron con la Justicia Penal Militar en Colombia. La acabaron. Y mandaron a los militares para la justicia ordinaria, es decir, en últimas para que los juzguen los enemigos, con lo que se han cometido tantos atropellos, tantas iniquidades, tantos excesos. Una justicia penal militar respetable, seria, austera, pero justa. Una justicia justa. ¿Vale la tautología? Vale. Si puede haber alguna garantía de ello, es con la presencia de Alejandro Ramírez como director de la Justicia Penal Militar. Una buena noticia para celebrar. Una gran noticia, doctor Fernando, y otra gran noticia que surge en medio de una semana decisiva para la Justicia Especial para la Paz. Esta semana la JEP deberá tramitar o por lo menos dar a conocerle al país 2 decisiones que tiene en sus manos. La primera de ellas, si procede o no la extradición en contra del narcoterrorista de las FARC, alias Jesús Santrich. Esta semana se pronunciarán sobre ese tema. Y la otra noticia sobre la que se tienen que pronunciar es sobre la expulsión o no del terrorista de las FARC, alias El Paisa, quien tomó de chiste, como lo tomaron muchos otros guerrilleros, entre ellos Iván Márquez, alias Romaña, alias Pablito, la Jurisdicción Especial para la Paz, y pues simplemente cuando lo citan no asisten y sus abogados aparecen. Recuerden, abogados que son contratistas de la misma Justicia Especial para la Paz, salen con excusas médicas, de seguridad, de mal tiempo, de derrumbes en la carretera, y por eso ellos no pueden acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz. O comparecen y se mueren de la risa y hacen la B de la victoria y cierran la puerta para contarse sus propias intimidades obscenas entre ellos, entre juzgados y juzgadores, que son los mismos. Es que este es el único caso en la historia donde los criminales eligen a sus jueces. Eso sí no se había dado en la historia nunca. Fueron los bandidos de las FARC los que eligieron esta Justicia Especial para la Paz, que así la llaman. Claro, y ahí la tienen a sus órdenes. Pero mire que en medio de esta semana, que será crucial para saber qué va a pasar en estos 2 casos, que uno esperaría, en el primero se ordene la extradición y en el segundo se expulse totalmente y definitivamente a alias El Paisa, porque pues no puede ser que se siga burlando de las víctimas, pero bueno, los culpables son los mismos de la Justicia Especial para la Paz. Se les enreda un poco la pita a los señores de la JEP, porque esta mañana en la emisora W Radio publicó una serie de audios donde Marlon Marín, el sobrino de alias Iván Márquez, recuerde usted que se encuentra como testigo protegido en los Estados Unidos, empezó a cantar
en otro tono, y esta vez ¿Toda la escala o qué? bastante comprometedor, sí señor, con gente que está directamente dentro de la Justicia Especial para la Paz. Y él lo que tenemos son, o lo que tienen los medios de comunicación son las interceptaciones a audios, a llamadas telefónicas de Marlon Marín con miembros de las FARC, donde habla de cómo puede incluir a algunos sujetos de estos en las listas para lograr la amnistía y el indulto a través de ese sistema de justicia. Pero también señala la necesidad de algunos otros personajes dedicados al narcotráfico que requieren entrar a la jurisdicción para tener la garantía de no extradición. Y no sabemos todavía qué alcances tiene los audios con gente de la presidencia o magistrados de esa jurisdicción, pero se sabe que por lo menos hay unas conversaciones, entre otros con alias Rodrigo Granda, con el que negocia incluir a su esposa en el listado de las FARC. Ella se encontraba en la cárcel del Buen Pastor y la idea era ponerla en la JEP para evitar la extradición o evitar cualquier proceso judicial. Es que eso es lo mismo, Buen Pastor o la JEP, eso es igual. Eso es igual. Lo que pasa es que es mucho más agradable estar en la JEP que en el Buen Pastor. Pero en cuanto a calidades personales, por ahí la van. Hay que decir que estas conversaciones son de julio de 2017, es decir, ya se había firmado el acuerdo. Bueno, Claro. que le darán viviendas a las familias damnificadas en Rosas. Uno se pregunta por qué no se las dieron antes. Ahí yo creo, doctor Londoño, entonces, que se puede sí. reavivar el debate del empadronamiento o algo similar a lo que opera en España, y es que las viviendas tienen cédula de habitabilidad. Si usted no vive en una vivienda habilitada para vivir, válgame la aclaración, pues no se puede empadronar. Y si no se puede empadronar, pues no puede acceder a todos los beneficios del Estado. Entonces también yo creo que esto podría reabrir el debate, porque esta tragedia se presenta cada rato porque se hacen viviendas y se habitan donde no se puede. Claro, pero en España las viviendas no regulares son la excepción. Aquí no digamos que son la regla, pero ¿cuántas viviendas irregulares hay en Colombia? No, pues millones. Bueno, ¿cuántas invasiones? Bueno, pero es entonces que lo de es una Rosas, manera de trabajarlo. lo de Rosas, que dicen también, es noticia, que había sido anunciado, que esto es una muerte anunciada. ¿Por qué no se obró? ¿Por qué no se impidió esta tragedia enorme? ¿Por qué? Bueno, empadronando a la gente es una manera de obrar. Ahí le dejo y la le quiero propuesta. contar que estamos esperando el apagón total en Venezuela. Sí, En este momento ¿no? no hay luz en Zulia. No, pues es que estamos en poder, perdón, está Venezuela en poder de un solo transformador, de uno. Tenía 3 gigantescos aparatos de esos el Guri, ya 2 definitivamente, como dicen por acá los muchachos, sacaron la mano. Entonces queda uno. Y ese uno está sobrecargado y ese uno puede estallar en cualquier instante. Y se queda Venezuela definitivamente a oscuras. Pues que, de hecho, prácticamente que lo está. Sí, ellos viven así. Pues el señor Jorge Rodríguez ha decretado horario especial por 72 horas a propósito de eso. Y entonces dice que la actividad laboral va solo hasta las 2 de la tarde. Y que con eso pues soluciona el problema, claro está. Y también les quiero contar al oído que hay otro problema con la Boeing, esta vez con los aviones 787, porque personas que trabajaron en el proyecto dice que sacrificaron velocidad por la calidad y que entonces el avión tiene problemas. Y entonces ese fue un escándalo que sacó a la luz el New York Times. De modo que no es un chisme, no es un al oído que les cuento ahí tomado de cualquier parte, sino que tiene el respaldo del New York Times. Sí, Boeing está pasando por un muy mal año. El problema de los 737 MAX, a eso recuerde se suma el problema con el satélite que pues puso en jaque las comunicaciones aéreas y marítimas en algunas partes del mundo, y ahora este informe que, como usted lo dice, es del New York Times y que revela que los Boeing son de mala calidad y peligrosos, al menos haciendo referencia en efecto a los 787, que es el Dreamliner, ese gran avión que surca los cielos cargado de gente, porque la capacidad es impresionante y el avión pues la verdad muy bonito y muy cómodo para quienes lo hemos conocido, pero bueno, esto siembra por supuesto una gran preocupación en los pasajeros a nivel mundial. Bueno, y finalmente
probablemente es la última noticia que damos. Quedamos en al oído el agarrón entre Daniel Coronel y Gustavo Petro. Ah, de alquilar balcón. Pues sí, Como todo, diría todo, alguien, todo, alguien jocosamente que es como un mabaleo en un ascensor, no se pierde tiro. Pues habíamos visto, doctor Fernando, y reportado la semana pasada los primeros trinos de Daniel Coronel en contra de Gustavo Petro, donde cuestionaba al alcalde, al exalcalde Petro, y decía que no había sido un buen alcalde. Petro a su vez trataba de pedirle cifras, las mostró Daniel Coronel respecto a temas de homicidios y demás situaciones de orden público en Bogotá, demostrando que efectivamente Gustavo Petro no era el gran mandatario que él dice que fue para los capitalinos. Pues esta vez Daniel Coronel saca una columna a través de la revista Semana titulada Los Petroleaks. El periodista Coronel habló sobre un cable de Wikileaks en el que el eje central es una conversación entre el senador Gustavo Petro, ahora senador, con William Bromfield, el que fuera embajador de los Estados Unidos en el 2008 para Colombia, en el que habría señalado a dos compañeros de partido y otro del Partido Liberal de tener una relación directa con la guerrilla de las FARC. Habló puntualmente de que tenían relación con esa guerrilla Piedad Córdoba y también Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, entonces compañeros de Petro en el Polo Democrático. Y pues ya han saltado las reacciones tanto de Piedad Córdoba como de Wilson Borja, quienes rechazaron lo dicho por Gustavo Petro. Sí, está toda la izquierda brava con Petro. Bueno. ¿Acaso Petro resultó traidor también? Ay, Dios mío, por Dios. Ay, Dios mío, por Dios. Bueno, y entonces... Oiga, a propósito de Petro, perdóneme, doctor Fernando, no lo vimos con la Colombia Humana en Rosas, Cauca. Recuerde que él estuvo en el No. Cauca, en las marchas indígenas, No, acompañando a la minga. yo lo esperaba era en Tibucito y en Pozo Azul. Ah, no se puede. Allá lo esperaba defendiendo el medio ambiente y censurando a los salvajes todos los del que se han ELN. quejado contra Hidroituango, por ejemplo. Claro, Han derramado lágrimas en Hidroituango. Claro, cuando vuelan el oleoducto, entonces calladitos la boca. Claudia López también debía estar en retiros espirituales en Semana Santa, no dijo nada sobre los retiros atentados del espirituales, Claudia ELN. López, no creo. Sí, Hombre, tan difícil, ¿no? Pésqueme la ironía, por Dios. Bueno, y Petro tiene otro problemita con la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidente de la República, quien lo denunció penalmente porque Petro dijo que ella había dado la orden de matar a la gente en la Comuna 13 en la ciudad de Medellín. Sí, señor, fue por un ¿Qué? trino que él publicó. El trino dice lo siguiente, abro comillas, dado que la operación Orión fue un delito de lesa humanidad en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín y estuvo bajo el mando de Marta Lucía Ramírez, ¿han escuchado ustedes hacerle esa pregunta a algún periodista de Colombia? Eso fue lo que escribió. Yo me pregunto, ¿dónde está el delito de lesa humanidad? Esa operación, ¿cómo sería la operación de limpia en sus intenciones y en su ejecución? Que la filmaron los mismos que la llevaron a cabo, para demostrar cómo la Comuna 3 estaba llena de bandidos con armas, y cómo las escondían, y cómo salían corriendo. Todo eso está filmado, todo eso está filmado. Y entraron las fuerzas de seguridad a liberar ese territorio que estaba cogido por los bandidos narcotraficantes que se habían aposentado allá. Entonces, pues hubo cambios de disparos y hubo muertos y hubo lo que quiera, pero eso no fue una masacre, ni eso fue violatorio del derecho internacional humanitario, sino una operación de las fuerzas de seguridad absolutamente limpia para recobrar un territorio que estaba en manos de los bandidos. Así es, doctor, y este es el segundo intento para escuchar a Petro sobre este caso porque la primera vez no se presentó por una excusa médica. Una excusa que era de su psiquiatra, recuerden ustedes. No, si es por eso el psiquiatra le debe dar excusa permanente. Y resulta que es irreversible. Y entonces, pero es rarísimo porque él logra excusas del psiquiatra porque pues está en tratamiento. Ir al psiquiatra no significa estar loco, él lo dijo. Y bueno, razón hasta tendrá. Puede que eso, esté a pero punto uno, de, pero pero no uno está. puede ir al psiquiatra que le haga psicoanálisis y eso
pues usted sabe que hay lugares del mundo donde se dan puntos positivos al que pide un empleo o es candidato para alguna cosa y demuestra que ha hecho psicoanálisis. Es que la idea pues de que el psiquiatra es para los locos es una idea equivocada, pero es que el psiquiatra que está haciendo un psicoanálisis, que está haciendo una tarea de esas, no va a decir que estaba impedido porque estaba atendiendo al psicoanálisis. No faltaba más. El caso es que él no va a las audiencias judiciales a las que tiene que responder, pero sí va a sesionar en el Congreso de la República. Va al Senado, claro. Eso es una cosa medio rara. Está loco para la audiencia, pero no para el Senado. Bueno, tenemos que hablar al oído del tema de la Semana Santa, porque hay cosas conmovedoras y hermosas. En medio de tanta sangre, en medio de tanto disparate, ver la fe de la gente en los distintos lugares de peregrinación del país. En Bogotá, en Monserrate, aquello fue colosal. Sí, nunca antes. Impresionante la afluencia de feligreses. Nunca tanta gente subió a Monserrate, en su inmensa mayoría, porque algunos iban a hacer deporte o por novelería, en su inmensa mayoría, movido por la fe. El Señor de los Milagros en Buga, Nuestra Señora de Chiquinquirá, en el Santuario de las Lajas, manifestaciones de fe hermosas, y en todas las ciudades del país, la gente visitando los monumentos, la gente confesándose, inclusive hubo unos curas, ¿dónde fue? Que en la costa atlántica, que sacaron los confesionarios a la calle, Sí. y la gente confesándose en plena calle. Cosas muy hermosas que hay que destacar. Y mire usted, yo voy a destacar una en particular. Yo soy poco televidente, lo vuelvo a decir, pero estuve viendo televisión. De pronto veo algunas cosas por descansar un poco. Siempre me gusta cuando gana el guapo, ¿no? Sí. Yo digo que meterle más tragedias a la vida, más de la que la vida tiene, para ir a mirar tragedias al cine, como si uno necesitara importar tragedias a la vida actual. Pero vi en RCN unas producciones sobre Jesús, 2 exactamente, absolutamente fantásticas. Estábamos acostumbrados siempre a la parte trágica, dolorosa, a ver pues los azotes y la corona de espinas y todo eso. No, el mensaje de Jesús, la obra de Jesús, la manera como Jesús llegaba a la gente, el mensaje que nos dejó a todos, hermoso. Son cosas que hay que destacar al oído, ¿no? Muchos se lo perdieron por andar de juergas o por andar en paseos o piñatas en estas épocas santas, pero serían muchos miles los que vieron estas producciones fantásticas del cine moderno sobre Jesús, que se ha convertido en un personaje, porque es un personaje sin igual, independientemente de que para nosotros es el Hijo de Dios y para otros no lo será. ¿Qué personaje se le puede parecer a Jesús? Ninguno. ¿Cuántos años de historia? La profundidad de su mensaje. No. Ahí están los evangelios. Ahí está su palabra. Ahí está su consejo, su concepción de la vida. Nunca se hizo algo tan hermoso. Y por eso la historia, no en vano, se divide en antes y después de Cristo. Antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Hay otras culturas, los chinos tienen su propio año, y pues legítimo y lindo que los tengan, pero tienen que plegarse al calendario. Y el calendario es el calendario universal. La historia del mundo se partió en 2 con la presencia de Jesús y con su resurrección, desde luego su Pascua, que es lo que estamos celebrando hoy, y por eso decimos felices Pascuas. Sí, señor. Porque quiere decir que si Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, vana nuestra esperanza, lo decía San Pablo. De manera que estamos apuntados a esa carta, pero esa es una carta ganadora, esa es una carta sublime, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Una tradición muy bella, por lo menos a los colombianos nos ha tocado siempre, doctor Fernando, en Semana Santa,
ver las películas sobre Cristo, mejor dicho, sobre toda la Biblia, porque de hecho hay varias series, una de ellas se llama La Biblia, que presenta Netflix. Es una cosa bien bonita, bien interesante, sobre todo por los mensajes que entrega. Yo anoche, para esa es terminar una producción de 2014. Para terminar mi Semana Santa, por ejemplo, vi el juicio a Jesús desde el punto de vista del derecho y político. Una cosa bien elaborada, bien organizada, que presentaba History Channel, donde muestran cómo lo que hubo realmente ni siquiera fue un juicio, sino más bien una revancha política en contra de Jesucristo, quien había logrado alterar el orden público, pues nada más y nada menos que en el templo sagrado. Y lo alteró. Para siempre. Y lo alteró para siempre. Sí. El orden público universal quedó alterado con la llegada de Jesús. Y recordemos que la palabra de Jesús, el cristianismo, llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano, declarada como tal, del Imperio Romano. ¿Recuerdan ustedes el emperador que lo declaró así? Pues la fe está viva, doctor Londoño. Y... No, pero no me quite la pregunta. No, pero... Es que mientras busca en Google. Hombre. O sea, sí. Cambia de tema mientras busca en Google. Yo vuelvo a mis vacaciones. Me retiro aquí y no vuelvo a mis vacaciones. Pero sí, ¿de qué para nos Capitanejo. A Capitanejo. No, Constantino. De Constantino, claro. Claro. Que defendió a los cristianos y convirtió... No, la religión es la religión oficial del imperio. Sí. Equivocado lo que se quiera, porque una religión no debe ser la que dirija el tema de la política, que es un tema mundano, que es un tema distinto, pero que tiene que edificarse sobre unos principios. No hay duda ninguna. Sin lugar a dudas. No, y menciona usted Capitanejo, sí, doctor Londoño, allá estuve yo enclavado en el corazón del Chicamocha. Eso es a unas 7 horas de Bogotá, y por eso le digo, la fe está viva, no solamente aquí en los principales templos de adoración, los más reconocidos, el 20 de julio, Monserrate, bueno, allá también, en veredas muy alejadas. Más en esas veredas, sí, señor, más sí, señor. En los pueblitos, hay que destacarlo. más fe, más creencia en Jesús. Hay que destacarlo, estuvimos en veredas muy lejos del casco urbano, a 50 minutos, a hora y media incluso del casco urbano, y la fe está más viva que nunca. Espectacular experiencia en misiones en las que estuvimos, bueno, y mucha gente también estuvo en misiones en otras zonas del país. En Pensilvania, Caldas, hubo una misión muy grande, también en el Guaviare, muy cerca de la tierra de mar, en San José del Guaviare, hubo una misión también muy importante. Así que pues allá se llevó la luz de Dios, la palabra de Dios, y también pues unos abrazos a personas que tanto lo necesitan. Y contra viento y marea alejadas. Se pudo hacer la Semana Santa en Popayán. Ese es el otro tema, ¿no? Claro, doctor Londoño, pues es que ¿cómo iban a dejar de celebrarla? La ocupación, habría que revisar cuál fue el resultado final. Sí, el resultado final y la música clásica, porque pues teníamos siempre ya el hábito de asistir en Popayán a unas jornadas de música clásica memorables con grandes intérpretes de la música clásica venidos de muchas partes del mundo. Quién sabe pues qué ocurriría. Y le quiero contar, de mar para su dominio, que para el segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo, la norma tiene, o el proyecto tiene, 340 artículos. Sí, y sobre todos los temas imaginables. De los congresistas que lograron meter su articulito. claro, Todos tienen su articulito. Y por eso es posible que lo pasen. Con tal de que me pasen mi artículo, yo qué diablos con los otros 339. Me pasan mi articulito y con eso me bato para las próximas elecciones. Un representante de la Cámara que bajaba el otro día por las escaleras en el segundo piso, emocionado. Si sabe lo que logramos, no. Logramos una carretera que es importante, Calamar, San José del Guaviare. Por fin lo logramos. No diga, ¿y cómo lo logró? No, claro, ya introdujimos el artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, la carretera es un hecho, tenemos que ir apenas se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo al Guaviare para decirle a la gente lo que hemos logrado. Le dije, no, pues qué tal, No, la forma de hacer política. Doctor, y plata de los colombianos, o sea, logró algo que además, pues yo no veo por qué tiene que sacar pecho.
Es una Bueno, cosa que tiene que ser. pero que se haga todo de acuerdo a un orden, de acuerdo a una concepción general del país, que se haga lo esencial, que lo demás se puede posponer, porque si se pudieran hacer todas las cosas, maravilloso, pero como no se puede, hay que definir las prioridades. Las prioridades. Una de esas prioridades es el aeropuerto de Palestina o aeropuerto del Café. Ahí está furioso Álvarez Gardiazabal por eso, que es una locura de unos manizaleños locos del doctor Gustavo Robledo y Sasa. Y resulta que ese es un aeropuerto vital, vital para una zona muy grande del país, que va a depender de esa comunicación muy rápido, con un gran aeropuerto ahí. La gente de Pereira y la gente de Armenia entenderá que esa es una comunicación significativa para ellos, una alternativa o un recurso, el recurso principal. Es que mire ustedes el daño que le hace al desarrollo de Pereira el aeropuerto de Matecaña. ¿Ustedes conocen bien a Pereira? Sí, señor. Bueno, muy Más bien. o menos, sí, señor. Si conocen bien a Pereira, comprenderán que Pereira quedó paralizada por el aeropuerto. Pereira no tiene salida. Esa parte del aeropuerto es vital, absolutamente vital para Pereira. Alternativas, o el aeropuerto de Cartago, que queda ahí pegadito, pues es que los pereiranos quieren tener el aeropuerto más o menos en el sitio en que se desayunan. Pues es que eso no es fácil. Eso no es fácil. Sí, pero el aeropuerto de Cartago tiene unas rutas muy ¿El limitadas. aeropuerto de Cartago o el aeropuerto de Palestina? Claro. O el Pero aeropuerto el de Cartago tiene unas rutas muy limitadas. Me parece que Viva es el que lo está operando en este momento. Es la única aerolínea que está llegando allá desde Bogotá, al de Cartago, al aeropuerto Santana. En esos artículos del PND o Plan Nacional de Desarrollo hay 31 artículos nuevos. Sí, El señor. Mazacote. El texto que se aprobó en primer debate tenía 309 artículos y el texto propuesto para segundo debate tiene 340 artículos. Y cuénteme, esos 309 artículos, ¿cuántos eran nuevos con respecto al plan del gobierno, al programa, al proyecto original? Pues la mayoría son de vigencias, hay unos de vigencias derogatorias. Bueno, no me eche cuentos. Estamos hablando de una cosa muy específica y muy concreta. El gobierno presentó a consideración del Congreso un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuántos artículos tenía? El que fue aprobado en primer debate tenía 309 y el de ahora que presenta tiene 340. Yo insisto en mi pregunta, Tatiana, tal vez usted no me la ha escuchado. Necesito saber cuántos eran los artículos originales del proyecto, ¿sí me entiende? Sí. Aprobaron un proyecto con 309. ¿Cuántos fueron los artículos añadidos en la Cámara a ese plan, a ese proyecto? Ya, déjeme, acá estoy revisando el texto que ellos presentaron primero. Pero sí, lo cierto es que se le agregan artículos a esa sopa que tiene todo menos unidad de materia, ¿no? Son todos los temas y cada congresista con su interés. Y bueno, aquí hay muchos micos. Sí, muy peligroso porque claro, todos lo van a querer aprobar. Cada uno va por su parte, por lo que metió ahí, sin tener en cuenta que otras cosas pueden ser dañinas. El primer texto tenía 181 artículos, doctor. ¿Cuántos? 181 artículos. Bueno, 309 menos 181, ¿cuánto es? 130. Eso fue lo que le metieron los representantes a la Cámara y ahora los senadores le meten 31 más. Ahora, muchos de los artículos de la Cámara tenían que tener ya senador incluido. Claro. Los partidos en bancada tramitan. Entonces, 289, ¿me dice? No, ¿Qué? 181 el primero. 181. En primer debate. A ver, 340 menos 181, ¿cuánto le da? 159. Sí. Bueno, entonces eso es lo que gana el Congreso.
159. La pregunta es cuánto cuesta, cuánto valen esos 159 artículos. Le aseguro que no hay un solo artículo gratis. Ah, no. Ah, bueno, muy bien. No, el análisis económico de ese proyecto de plan de desarrollo pues debe hacerse y debe hacerse contando varios billones que no tenemos además, ¿no? Y es que era la única forma de que se tramitara el Plan Nacional de Desarrollo vía Congreso, era ese, permitiendo que pudieran meter artículos para, esto sería, no quiero llamarlo mermelada, pero parecido, se pero parece, por ahí va, sí, se parece un poquito. Yo creo que sería importante remitirnos a la Constitución Política, ¿no? Artículo 158 de la Constitución, que si me permiten se los leo, y es: todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. Al Plan Nacional de Desarrollo le cabe todo. Todo, absolutamente todo. Tiene que ver con, ¿qué no tiene que ver con el desarrollo del país? Todo. Y además son normas que no pueden ser derogadas por otras normas posteriores. Sí, pero yo creo que la Corte Constitucional sí podría darle una... Bueno, eso no va a pasar. ¿Qué? Ay, por Dios. No, ay, porque por la Dios. Corte Constitucional ha fijado ya sus criterios frente al principio de unidad de materia. Pero no respecto al Plan Nacional de Desarrollo. No. Bueno. El Plan Nacional de Desarrollo, de manera pues que vamos a ver de 181 340 cuánto vale, cuánto nos cuesta a los colombianos eso, qué unidad de materia tiene para saber que eso es un plan, que de verdad sea un plan. Esa es una pregunta perfectamente válida. Y por ahí nos están contando que hay un proyecto que le podría causar un daño irreparable a los militares y que es un proyecto de decreto, al parecer, no tenemos noticias, que es hijo de las conversaciones de Santos en La Habana y que le causaría daño tremendo a los militares colombianos. Y eso en cabeza del Ejecutivo, por supuesto, que es el que impulsaría ese decreto. Bueno. Averiguemos, a ver de qué se trata. Sí. Y hay una comunicación desde los Estados Unidos del exfiscal Luis Gustavo Moreno, doctor Fernando, el hombre clave en todo este proceso del cartel de la toga. Pues le ha hecho llegar una carta al presidente de la República, al doctor Iván Duque, también a Fernando Carrillo Flores, procurador general de la Nación, donde les pide que por favor hagan todo lo necesario para impulsar el proceso que hay en el cartel de la toga, porque dice él, muchas de los personajes que están involucrados allí terminarían libres de toda culpa por vencimiento de términos. E insiste en que está dispuesto a colaborar con la justicia cuanto antes para dar los nombres. Pero es que no hay plata con que mandar al fiscal que lo oiga. No, una videoconferencia. No, hombre, estoy hablando con ironía. Ay, por Dios. No me conoce todavía, después de 15 años y no me conoce. No hay plata con qué mandar al fiscal. Una cosa vital. El que se fue para Canadá sigue en Canadá, ¿no? Bustos. En Canadá porque no está en Canadá, sí, señor. Sí, no está en Canadá, entonces está en Canadá. Sí, señor. Muy bien. Y los demás, frescos como lirios, con las cosas que hicieron, los que decían que el proceso que tenían en manos contra los uribistas no era un proceso jurídico, sino político. Esos debían estar en la cárcel, todos, los que lo dijeron y los que no protestaron ante semejante enormidad. La confesión plena de que aquí no hay justicia, sino una organización política con toga y birrete. Y no pasó absolutamente nada. Porque dijeron, es que esa grabación fue ilegal. ¿Fue ilegal? ¿Existe o no existe? ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Claro que lo dijeron. Aquí los únicos condenados han sido los uribistas, además inocentes, como Sabas Pretel, como Diego Palacio, como Alberto Velázquez, como Jorge Noguera, como la señora Hurtado, la directora del DAS. María del Pilar, sí. María del Pilar Hurtado, todos. La lista es y desde luego Andrés Felipe Arias, que es el mártir número 1 de la democracia colombiana. Que vamos a ver qué va a pasar con esa tutela, si se impugnará, si no se impugnará, si va directo a la Corte Constitucional, si vamos a ver la Corte.
Pendientes, Muy pendientes, pendientes de eso. pendientes. Escuchen ustedes lo que dice Luis Gustavo Moreno al final de la carta que le remite al presidente Iván Duque. Quiero pedirle respetuosamente a usted, señor presidente, como jefe de Estado, a quien a través de su secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, así como de la Procuraduría General de la Nación, se inste a las autoridades competentes para que se realice la audiencia ante el juez de control de garantías, se dé cumplimiento a lo ordenado por el juez y que estos casos no queden arropados por la impunidad. Desde luego, existen muchos políticos y funcionarios poderosos preocupados por lo que debo contar. Entonces, ¿qué? ¿Lo van a oír o no lo van a oír? Bueno. Creo que después de esta carta no se pueden quedar callados. Ay, de mar, ay, de No, mar. pero- Ay, No, no, esa le echan tierrita y dentro de una semana ya nadie se acuerda de La la gaveta, de la popular carta. gaveta. ¿Van a oír o no van a oír a Luis Gustavo Moreno? No, y es que si no fuera No. por Estados Unidos, Luis Gustavo Moreno no estaría en lo que está, ni estaría Es cantada, cierto, estaría es cierto. en su puesto normal. Y lo coge Estados Unidos y luego es Luis Gustavo Moreno el que dice, por favor, escúchenme, quiero contar, los otros, mis colegas en los negocios van a quedar libres y bueno, nadie le pone cuidado. Claro, y él es importante no por tener una conducta acrisolada, sino por bandido. Pero pues los bandidos tienen su importancia. Sin Judas no hubiera habido pasión de nuestro Señor, ¿verdad? Así No es. no lo hubieran encontrado, se necesita Judas. Pues a Luis Gustavo Moreno se necesita para que cuente la verdad. Muy bien. Bueno, queridos amigos, estábamos hablando con ustedes Al al oído. oído.